o en un factor 10 o en un factor 12 a través del tiempo. Lo que un operador me diría es, bueno, si yo tengo que desplegar 4 veces más torres para tener 4 veces más capacidad, pues me llevó 16 años llegar a lo que llevo y eso significa que me va a tardar mucho tiempo. Me tomó miles de millones de dólares tener lo que tengo, entonces no voy a poder hacerlo. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. Podemos pensar en una medida regulatoria en la que se le dé más espectro a los operadores de telecomunicaciones para poder soportar las aplicaciones de la manera adecuada. Esto lo estoy ilustrando con un color más oscuro. Entonces, vamos a suponer que le damos 4 veces más espectro al operador. Ahora, punto número 2. Necesitamos hacer algo para que puedan poner más torres por todas partes. Y para poner más torres por todas partes, hay una cantidad de cosas que tenemos que hacer que facilitan el despliegue de torres. Y una de ellas, extremadamente importante, es quitarle el miedo a la gente de las antenas. Hemos hecho muchos estudios con la Organización Mundial de la Salud y con otras instituciones que nos muestran que las antenas realmente no provocan daño a la salud. Pero resulta que tenemos gente que destruye torres, que bloquean la construcción de torres porque no se ha hecho público el resultado de estos resultados de investigación. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es levantar el miedo de la gente a las antenas y acelerar el despliegue de sitios. Pensamos que es posible llegar a 4 veces más sitios en México. Y el otro es uno en el que un regulador no se puede meter. Eso depende de la decisión del operador, pero es meter una tecnología más fuerte, como LTE. Entonces, lo que estamos pensando es que si el regulador hace todo lo que tiene que hacer para que las condiciones económicas se den, por un mecanismo natural del mercado, la migración a una tecnología más eficiente se va a dar naturalmente. Entonces, lo que tenemos es que si logramos dar 4 veces más espectro, si logramos tener 4 veces más sitios y si logramos una migración a LTE, lo que vamos a tener realmente son 3 maneras de tener 4 veces más capacidad, y lo que es posible es que esto nos dé, si se aplican las 4 cosas, 64 veces más capacidad, 4 por 4 por 4. Esto es algo que nos interesa mucho y que forma parte de los temas de investigación que estamos llevando a cabo en Cofetel. Me voy a saltar esto. Miren, este es un ejemplo de una aplicación que estamos discutiendo con algunos miembros del ecosistema en México. Es la posibilidad de poner una huella digital en un smartphone, que la huella digital se mande a un archivo y que de repente lleguen los antecedentes criminales de una persona que se puede arrestar, ¿no? Pero el asunto que quiero discutir con ustedes es otro. El punto es, hay una regla que se le llama el teorema de Metcalfe. El teorema de Metcalfe dice que el valor de una red crece al cuadrado del número de puntos conectados que tenemos. Entonces, lo que es más interesante de todo esto es que si vemos esta nube de puntos y consideramos que cada uno de ustedes representa ese punto más brillante que vemos en la gráfica, los otros puntos que tenemos ahí, los otros puntos brillantes, representan gente que es relevante para ustedes, y la distancia entre ustedes y los puntos es qué tan fácil o difícil es conectarse con ellos. Resulta que hay una nube de puntos que son relevantes que dejan de existir a partir de cierta distancia. Entonces, lo fácil o difícil de conectarse hace que el contacto que tengamos con los otros sea más fuerte. Y lo que vemos es que los puntos más distantes pueden representar gente que esté en el desierto de Gobi, en Mongolia, que tal vez pueda ser representativa, que tal vez pueda ser útil para nosotros, pero que no podemos conectar. Si limitamos esto no al mundo, sino a México, tenemos 112 millones de puntos. Y la cuestión es que si calculamos el número de conexiones que podemos hacer, básicamente tendríamos un universo de 112 millones al cuadrado. La pregunta es, ¿qué significa 112 millones al cuadrado?
Pues básicamente es 1.12 a la 16. Ahora, lo que tenemos aquí es que si nosotros conectamos cada uno de estos puntos y de todas las líneas que creamos hay 0.00001 hasta llegar a una millonésima. Si una millonésima parte de todas estas líneas pueden generar $1 cada línea, estaremos generando 1,000 millones de dólares. Este es algo fabuloso. Lo que tenemos aquí es que cada una de estas líneas se puede traducir en diferentes cosas benéficas para el país o para ustedes. Tenemos que esto puede generar cohesión social, de lo que habíamos hablado, puede generar negocios, puede hacer que el miedo de las personas baje. Una persona que tuvo un accidente le llame a otro y le diga que tuvo un accidente. Esto se puede traducir en eficiencia. Y cada valor que nosotros le demos, sea cuantificable o no, cada valor positivo de todas estas líneas va a tener un impacto muy positivo en el país. El punto es, ¿qué valor le vamos a dar nosotros? Y cuáles son las aplicaciones que vamos a hacer para que el mayor número de líneas de esta gráfica sean útiles y redituables. Ese es el punto clave. Y eso es lo que nosotros queremos ver como la tercera revolución industrial. La primera revolución industrial vino con la máquina de vapor, la segunda revolución industrial vino con la electricidad, y pensamos que la tercera revolución industrial viene con internet móvil por todas partes. Ese es el punto. Y aquí hay un problema de ingeniería que quiero compartir con ustedes, y es que no quiero que olviden que internet móvil representa la oportunidad de negocios de la década. Pero las cosas no terminan ahí. Internet móvil no nada más es la oportunidad de la década. Lo que tenemos es más fuerte. La microelectrónica es la oportunidad del siglo. Lo que vemos es que para que haya internet se necesitan smartphones, se necesitan dispositivos comunicantes. La microelectrónica nunca había sido tan importante. Es posible que muy pronto hasta los collares de los perros traigan cosas microelectrónicas. Que los refrigeradores, los coches, todo el mundo esté conectado a la red. Pensamos que la microelectrónica es la oportunidad del siglo, pero hay otra cosa más fuerte. Pensamos que los materiales de alta tecnología son la oportunidad del milenio. Y ese es un punto que se ha olvidado por todas partes, que me gustaría recalcar. Lo que estamos viendo al analizar de la manera más profunda posible la cuestión de la conectividad, nos damos cuenta de que existen materiales que se llaman las tierras raras, por ejemplo, que tienen mucho que ver con la microelectrónica. Por ejemplo, nadie pensaría que el óxido de cerio, una tierra rara, es fundamental para hacer cámaras que van en los smartphones. Muy poca gente se pone a pensar que hay diferentes elementos que están aquí entre las tierras raras que sirven para hacer los colores que vienen en los smartphones, en las pantallas. Que diferentes elementos químicos de las tierras raras pueden servir como amplificadores ópticos. Y tenemos que básicamente la microelectrónica depende de las funcionalidades de las tierras raras para poder funcionar. Y hay otra cosa que es más fascinante de todo esto. México es una potencia mundial en minería, pero estamos focalizándonos en el oro, la plata, el aluminio y cosas por el estilo. ¿Y qué pasaría si México se transformara en un país en el que la minería le da un giro y no nada más estamos extrayendo oro o plata, sino estamos extrayendo europio u otros materiales que pueden ser extremadamente útiles? Los materiales de las tierras raras son los materiales que están en azul en ese lugar, y debido a su posición en la tabla periódica de los elementos son básicos para hacer funcionalidades extremadamente fuertes y controlar los mecanismos electrónicos que dan lugar a los servicios y a las aplicaciones que utilizamos. Pensamos que esto vale la pena estudiarlo, y creo que es una oportunidad para gente joven como ustedes. Si vemos dónde está el mundo en términos de tierras raras, tenemos que desde mediados de los años 60, lo que sucedió fue que debido a la Guerra Fría y el hecho de querer hacer misiles balísticos que atraviesen el océano y microelectrónica de punta para aplicaciones militares, Estados Unidos se convirtió en la primera potencia de uso y extracción de tierras raras. Pues el problema fue que con la caída de la Guerra Fría,
y el desvanecimiento de la Unión Soviética, pues los Estados Unidos dejaron poco a poco de interesarse en las tierras raras porque pensaban que ya no era algo tan estratégico como era necesario. Y lo que podemos ver es que a partir de más o menos mediados de los años 80, China se convirtió en el primer productor mundial de tierras raras. Lo que yo pienso es que podríamos, y ustedes podrían como estudiantes, tratar de explorar las posibilidades que haya en términos de tierras raras. Yo pienso que esto es un reto ingenieril que podría ser extremadamente interesante, y pensamos realmente que detrás de todo esto está una oportunidad de negocios y de desarrollo científico e industrial para México que es verdaderamente inimaginable. Y todo esto tiene que ver con las aplicaciones móviles, con los smartphones, con las computadoras y la microelectrónica. Básicamente eso es lo que quería hablar con ustedes, y pues si tienen preguntas, comentarios o quejas, manifiéstense. Gracias. Bueno, tú que eres físico, ¿me podrías decir cuánto produce un gigabyte de datos en más o menos emisión de carbono aproximadamente? ¿En emisión de carbono? No lo sé realmente. En realidad no sé. ¿O energía no sabes cuánto consume? Pues mira, lo que pasa es que cuando tú te pones a hablar de cuánto se consume al llevar un gigabit por segundo de un punto a otro, tienes que considerar la distancia primero. Entonces, si tu gigabit de información tiene que atravesar 40 ruteadores para llegar de un lado a otro, o si tiene que atravesar uno, pues el consumo de energía es diferente. Entonces, básicamente, lo que es extremadamente importante es considerar que el consumo de energía en términos de telecomunicaciones depende mucho de la arquitectura y de la configuración. Entonces, la pregunta que haces es difícil de responder sin una configuración adecuada. Un promedio ponderado o algo así, no lo tengo. Nada, ok, perfecto, perdón. Gracias. Por ahí alguien tenía un comentario. Hola, ¿qué tal? Lo que tú planteas aquí en la conferencia es que México necesita más sitios y espectro y tecnología, ¿no? Eso más que nada, ¿cómo beneficiaría en cierto punto a la larga al país? ¿O cuál es bueno, mi comentario sería más que nada que no nos centramos más en sitios y en tecnología, sino en inventar nuevas formas para que se utilizara la tecnología en otro tiempo, o sea, ya no fibra óptica, sino materiales más sustentables a la larga, ¿no? Y pues más que nada sería inventar, no sé, tecnología que no consumiera tantos recursos naturales, por ejemplo, petróleo o algún combustible fósil, sino más que nada ver el tipo de sitios donde esa tecnología no abarque tantos recursos, ¿no? Sí. Pues mira, hay una cuestión que tiene que ver mucho con el aspecto verde de las telecomunicaciones, que es importante. Lo que tenemos es que la arquitectura de nube es una cuestión que es un ahorrador de energía, porque en lugar de tener muchos servidores funcionando en paralelo en diferentes lugares, lo que se hace es compartir el poder de cálculo en lugares donde el cómputo se hace de manera centralizada y simplemente uno se conecta. Entonces, es más eficiente tener un centro de cómputo extremadamente grande en la nube que tener miles de computadoras desperdigadas que tienen baja potencia. Entonces, lo que vemos es que, en efecto, hay una conciencia muy fuerte de la cuestión ecológica sobre la manera de hacer las cosas, y el consumo de energía eléctrica se convierte en una pieza fundamental del asunto. Por ejemplo, si analizamos el iPad 3 y lo comparamos con el iPad 1, en términos de consumo de energía, lo que vemos es que la arquitectura de los sistemas de software del iPad 3
tiene una sofisticación mucho más grande en términos de conectividad, de uso de amplificadores para conectarse a la red, y además de cómo poner a dormir el iPad 3 en caso de que no se esté utilizando, y qué procesos tener activos y qué procesos tener inactivos. Entonces, lo que tenemos es que desde el punto de vista de la arquitectura del software podemos hacer muchísimo para que las telecomunicaciones no consuman tanta energía. Desde el punto de vista de la arquitectura podemos pensar en arquitecturas de nube que son extremadamente eficaces. Es más, los operadores en México empiezan a desplegar arquitecturas de nube que son extremadamente interesantes. Y una cosa que vale la pena mencionar es que las arquitecturas de LTE, que es la cuarta generación de telefonía móvil, sigan ciertas arquitecturas de nube que sean extremadamente eficientes en tecnología, en las cuales el consumo de energía de una radiobase esté controlado de manera tal a ponderar el consumo con la conectividad de la gente, y de esa manera poder tener, por ejemplo, paneles solares o molinos de viento que le den potencia a la radiobase sin necesidad de estar de estar conectado a la red eléctrica. Entonces, ese tipo de cosas son las que se están pensando, y la fibra tiene mucho que ver con todo esto. Por ejemplo, para que las aplicaciones de nube puedan funcionar correctamente, se necesita que entre el gran servidor que esté a distancia y el individuo, el tiempo de respuesta de la red sea extremadamente corto. Y el tiempo de respuesta más corto lo puedes tener a través de la fibra. Ese fenómeno que se llama latencia, que es el tiempo de reacción básicamente de la red ante un estímulo del usuario, se acorta dramáticamente cuando los vínculos entre la radiobase y la nube son a base de fibra. Entonces, creo que lo que mencionas de la fibra es importante, va en buen rumbo. Las arquitecturas de nube es otro aspecto, y la cuestión de la arquitectura del software es otro aspecto que va en camino en el camino del buen sentido ecológico de las cosas. Hola, mencionaste que ya en algunos años cualquier persona podría adquirir un smartphone, pero sí, en hardware, ¿no? Pero los planes de datos aquí en México pues son ineficientes y un poco altos en costo. ¿La COFETEL estaría dispuesta a aceptar propuestas de nuevas empresas para brindar mejor servicio, dejando de lado intereses políticos? ¿O cómo se están preparando ahí en ese sentido? Mira, el asunto es que yo vengo de una parte técnica de la COFETEL, entonces yo no veo cosas políticas como tal, ¿no? La consideración política no es la ecuación más fuerte. Lo que tenemos nosotros es que queremos que haya más competencia. Entonces, todo regulador de telecomunicaciones en el mundo tiene una obligación de fomentar la competencia, pero la competencia a ciegas tampoco